Buenas, casi tardes. Me llamo doctora Justina. En México me llamaba Justina Włodarczyk Wojtowicz. Es mi nombre en mi diploma de graduación del programa de la Universidad de Monterrey del 2011. Esa es la fecha oficial. Yo soy médica cirujana y partera y estoy ahora en una comunidad en que muchas personas hablan español. Así que es para la gente que les gusta más hablar español. A mí me gusta mucho, yo tengo muchos amigos, o tenía, viviendo allá. No digo que no los tengo, porque no sé, o sea, llegando allá uno ve siempre cómo es la situación. A veces personas que pues ya llevan mucha familia o mucho trabajo, pues tienen otro tipo de prioridades. Yo lo comprendo también teniendo 38 años. Ha vivido en los Estados Unidos ahora casi 10 años. Llegué aquí en diciembre de 2010 más o menos. Y luego pues trabajé más o menos en colaboración en un programa de investigación en medicina basada en evidencia, en colaboración de mi parte, pues muy compuesta, pero en muchos casos, en muchos eh, conflictos para demostrar en juntas dominación alguna en cuanto a las personas que intenten de abrir más bien, eh, bueno, comunidades internacionales en trabajos y en parejas. Estoy hablando ahora en un lugar donde hay muchos problemas, incluso fuegos, incluso lo que yo percibo, porque yendo a, por ejemplo, de Food Bank, aquí en Woodland estamos, está puesto una prioridad a las personas quemadas en cuanto a comida. Eso significa para mí que estamos en una dificultad um, igual, nacional, pero aquí que también estamos en mucha demanda de estar un poquito más asumiendo que, bueno, todas las personas quieren lo mejor y no somos tan diferentes en cuanto a también intenciones, aun cuando las personas se enojan mucho o hacen cosas de manera muy lenta o no comprenden muchas veces o no tienen acceso a revisar lo que se está pidiendo en trabajo de servicio social. Yo acabé un programa que se llama Leadership Education in Neurodevelopmental and Related Disabilities de largo plazo y fui la primera médica en Texas haciendo eso. Obtuve también la tarjeta verde en el contexto de lotería de diversidad. Y eso también en conjunto con mi ahora ex esposo, que es un francés americano y vive en Europa en ese momento. Esto significa que yo sí no necesito trámites migratorios, por si las personas se preocupan de eso, porque me ofrecieron, por ejemplo, en Los Ángeles, ayuda legal también aquí cuando a las mujeres que se casan y obtienen en el contexto de casarse esa tarjeta. Eso no fue legalmente la manera de dar esa tarjeta. Yo lo verifiqué con los trabajadores de migración en Texas varias veces, que la tarjeta es válida, aún yo no teniéndola en la mano. Muchas veces llevo solamente copias o así, también por seguridad. Hay personas que son guardaespaldas o, ¿cómo se llaman? Bouncers, que eso se les hace apropiado. Hay personas que no les gusta eso. También trabajadores de oficinas de trabajo, eso se llama, o intermediantes. En Oregon veo que hay mucha clase, pero también en eso, en esas brutalidades reportadas, exageradas o no, porque yo no estoy ahí, yo no estoy haciendo ningún
ninguna evaluación o ningún testimonio de eso, porque un reporte de prensa que contiene palabras muy fuertes, que es brutalidades muy fuertes, yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, no, en Portland estoy hablando, en Portland. Aquí, sin embargo, yo veo que muchas personas detrás de uno, cuando uno o una no escuchen, se están tratando de proteger, hablando mal uno de otro. Y a veces eso conlleva términos legales, términos médicos, términos de diversas cosas de personalidad que se están mutuamente, o de moralidad también, anunciando uno a otro non-stop para ser protegidos, porque el otro viene luego y dice lo mismo o lo opuesto, incluso algo que yo no estuve en esa situación, y la situación, a mí viendo a las personas a veces por semanas, y yo no necesariamente no lo veo en ese contexto comportándose ni a la otra persona de manera inapropiada, considerando todo. Por favor, de primero, cuando lleguen los reportes a los servicios sociales, a la oficina de empleo, a los trabajos privados o públicos, de tener un poquito de, ¿cómo se dice?, juicio en juzgándose a uno mismo en cuanto a capacidad emocional de trabajar en cada caso. Si uno, viendo una, que la persona le causa mucha rabia, que tiene en rabia o en una tristeza profunda, un instinto de no dar trabajo, no hacer el trabajo, investigar non-stop qué es lo que falta en cada pequeño detalle, cuando todo el caso ya está explicado. Y en ese retraso, pues las personas, unas por años, unos por meses, están luego en necesidad de protección de policía. La policía no sabe qué hacer para no lastimar a cualquiera. Luego agarra a los más fuertes, acaban en las cárceles, acaban luego en las calles, aún teniendo viviendas, acaban viviendo con miedo en algunos tipos de ¿cómo se dice?, arreglos y para pues acampar. Yo les digo que en esos retrasos, a veces uno puede resolucionar pensando, bueno, estoy enojado o enojada, estoy tratando de buscar qué es, como de que un detective de homicidios, qué es lo que esa persona está haciendo de mal, o como de repente un psiquiatra no nazi como Mendele o neurólogo, qué es lo que en la personalidad o en esa persona me inspira de que la persona es mala. Incluso Lombroso, ese que analizaba las facies, dejen de hacérselo. Blancos, negros, latinos y también asiatas, o indios también, porque también se quejaron en otro estado los indios que hay mucho racismo, sí. Y entonces, si eso o algo personal le causa que no se hace en esos retrasos el trabajo, o que se reporte a las policías unas pendejadas, discúlpeme, sin razón ninguna, porque a veces reportamos algo menor para que llegue el policía, para no alterar mucho a la situación y no causar daños físicos o mentales en reportes exagerados, de alguna manera. Y también reportes, por ejemplo, de salud pública. Si hay necesidad de apoyar a las personas de mantenimiento, en ese momento, por favor, de llenar ese formato y mandarlo a la oficina de salud pública, y allá también, con calma, no llegar con pesticidas, pero pensar qué es lo que no nos va a fumigar a todos de repente. Y si a las personas, privadas o no,
la compañía, privada o no, resolvieron el problema, guardar en ese entonces cierto atraso para poder en público hablar de eso, para que las personas no nos tenemos disgusto o no nos culpamos. Ahora, por favor, de saber que no hay nada genético o nada de moralidad que indique que cualquier persona es de hecho predispuesta a agresividad, inmoralidad, y dejar de hacer esa tensión de rabia non-stop y luego en rabia y haciéndose daño hacer de eso sexo, porque sexo y violencia no van para nada juntos. Uno tiene que ser bueno o buena para ganar con las demás personas, y eso es lo que llaman la orden natural de las cosas. ¿Qué significa eso? Significa eso que en la vida de cada persona el más o la más pareja ajustada en cuanto a bondad y necesidad de proveer bienestar en cuando hay un riesgo a la vida real, no causado, no en pruebas, pero real, en manera mutual. Las personas se dan prioridad en cuanto a pues estar vivos, estar juntos, similar a una familia. Eso es primero. Eso crea una orden. O sea, quien llega primero en un sufrimiento o en un riesgo de seguridad. Quien está en la misma responsabilidad, preocupado o preocupada cuando los demás no llegan, siempre compitiendo con los demás profesionales. Como yo, por ejemplo, yo soy profesional educada en medicina. Entonces, compitiendo con papás, con mamás, con todas esas personas familiares, con esa bondad, aún con Dios, uno tiene luego una orden o una lista de las personas que son más amadas por su bondad hacia uno y en la bondad hacia los demás. Dan prioridad a uno. Si los demás están en la misma situación así de graves, sin o menos, sin a veces, si hay reciprocidad y hay posibilidad en la otra persona de la misma bondad y del mismo interés romántico, en esa reciprocidad, de poner una orden en magnitud de placer y deseo para poder tener familia y sostenerla sin esfuerzos y violencia en la casa, y pedir luego licencia para el matrimonio o vivir como una pareja dependiendo de la situación y de tensión también, una pareja que no necesita tanto esfuerzo para estar juntos o ser fieles. Y eso es lo que hacen también psíquicos, y todas esas brujas con esas, ¿cómo se dice? Bueno, cristales y todo eso. En numerología para ver y todo eso. Pero la neta, en psicología, lo que le estoy diciendo es la orden natural. No se estén bajo apariencias intentando de castigar. Y sepan también, si yo puse un complaint en cuanto a cualquier nacionalismo, cualquier racismo o lo que sea, o en base de mi educación, por ejemplo, discriminación, blanco, negro o lo que sea, que estés en esa oficina, sepa que yo no te pido odio, ni tampoco te pido ninguna acciones. Te pido tú que sepas que eso es una dinámica que empieza con las parejas, y en falta de tomar a las personas como fuente de información sobre su propio cuerpo, estados mentales, fantasías, en seriedad, y verificar eso con esas personas de esa lista de prioridades, de intereses, eso crea bajo apariencias esas tensiones, y entonces
dejen de hacerlo y hablarse mal uno a mismo, y eso va a ayudar mucho en cuanto a la crisis y en cuanto a lo de neighborhood, cosas, para no vender todos los edificios y no empujarse uno al otro de las viviendas y divorciando o separando las parejas, en luego necesidad de intervenciones violentas de proteger de policíacos de otras personas.